The Kardashians. And they lay every day. They lay every day. They do. ¿Creéis que Harry Styles y Kendall Jenner vuelven a ser más que amigos? Do they lay every day, Harry? ¿Qué ha pasado entre las dos parejas que han estado en paralelo en estos 2 últimos años? Os traigo esta noticia, o chisme más bien, y además del bueno y completito, porque luego pueden aparecer Kendall y Devin Booker asistiendo a cualquier partido de cualquier deporte y tiraría por tierra la noticia como tal. Como me pasó, ya sabéis, cuando os conté sobre los rumores de ruptura, que os dejaré el enlace al vídeo en descripción por si no lo has visto y te apetece. También ya aprovecho a deciros que sigo trabajando con el de la Reina del Odio, que lo tengo ahí aparcado desde hace un mes, porque merece la pena que lo explique bien y bueno, mejor tarde que nunca, pero que sepáis que lo tengo en cuenta y que no tiene por qué ser Kendall. También me gusta que exista ese halo de misterio entre nosotros. Y dicho esto, vamos al tema por el que estamos aquí. Háblame de renovar. No empieces desde el principio. Supongo que sabéis que Harry Styles estuvo saliendo con Olivia Wilde durante estos 2 últimos años, ya que han sido una pareja pública, no lo han ocultado nunca, salvo en un principio, hasta que dejaron de esconderse, ya que Wilde estaba recientemente separada. Que no divorciada, puesto que nunca se casó, con el que también se convirtió en el padre de sus 2 hijos, Jason Sudeikis, creo que es el apellido, porque... Jason Sudeikis. Con el que estuvo, entre unas cosas y otras, 9 años. La ruptura se conoció después de saltar los rumores de una nueva relación entre el cantante y la directora de Don't Worry Darling, o No te preocupes cariño, que es la película donde se conocieron, ya que por lo visto Olivia se quedó fascinada con la actuación debut del que era cantante, la de Alex en Dunkerque. Dunkirk. Al parecer la jefa se echó hasta un bailecito cuando se enteró de que el protagonista sería él tras aceptar el guión. No sabemos muy bien si solo fue por motivos laborales o que el cuerpo le pedía salsa, ya sabéis. La primera vez que se confirmaron los rumores fue después de que asistieran a la boda íntima del agente de ella, Jeff Bezos. Y a partir de ahí tacharon a la actriz y directora de todo. People will look for drama anywhere they can. Por abandonar al padre de sus hijos y hasta a los mismos. Of course there are many fathers who are directors, but the expectations still seem to be different. E incluso la ex niñera de Olivia y Jason afirmó que también abandonó a su perro a las pocas semanas de conocer a Harry para poder pasar tiempo con él. Todo esto llegó hasta el punto en el que tuvo que hacer unas declaraciones explicando que la relación con su ex se había roto unos meses antes del comienzo del polémico rodaje en el que pasó de todo. Si queréis que os haga un vídeo sobre esto, decírmelo en comentarios. Pero entre las cosas que sucedieron fue que mientras estaba Olivia hablando sobre la película en el escenario del CinemaCon de Las Vegas, recibió los documentos legales sobre la custodia de sus hijos, que según dice su ex, el comediante, no sabía que serían entregados de esa forma, pero que no todo el mundo lo tiene muy claro porque Jason siempre se ha mostrado muy despechado con todo esto. I was going to play Jack to be instantly lovable and someone who was deeply charming and empathetic. El caso es que la nueva pareja, que se llevaban 10 años de diferencia, ha estado muy unida y disfrutando de su relación hasta que, por lo visto, se dice que Wilde comenzó a volverse un poco tóxica, queriendo tener algo más estable y afianzado, mientras que por parte de Harry ya es bien sabido que vuela libre. Si no, que se lo pregunten a Taylor Swift. Pero precisamente a ella, me refiero a Olivia, era algo que le gustaba de él, e incluso llegó a decir en una ocasión que ojalá todos los hombres tuvieran la seguridad en sí mismo que tiene el joven, lo cual le convertía en alguien muy sexy. Pero por lo visto, también los compromisos que tienen ambos, incluida la maternidad, son los que realmente han hecho que entre la pareja corra el aire. Porque ahora Olivia estará en Los Ángeles y Harry continúa con su gira. Y vienen a ser los motivos que por lo visto también tuvo con su ex Kendall Jenner, porque aunque ellos nunca confirmaron la relación de forma abierta, ya se encargó Kris Jenner con los años de hacerlo. Ever have my kids ever dated someone from a boy band? Well, of course, yeah, Kendall, right, and Harry. Is that all? Yeah. Pero que por otro lado era más que obvio la química que había entre ellos y sumado a las pilladas de los paparazzi. Todo comenzó en 2013, que es cuando se conocieron por primera vez, y desde ahí mantuvieron una amistad intermitente, que se convirtió en un rollito más bien allá por el 2015, más o menos cuando la carrera de modelo despegó y Harry Styles comenzó con la suya en solitario después de separarse de la boy band One Direction por noviembre del mismo año. Which songs on your last album were about me?
hasta que en 2016 decidieron no continuar con sus encuentros casuales por los compromisos profesionales de ambos. Y mientras tanto, tuvieron avistamientos con otras personas hasta sus últimas relaciones. Esto debe de ser que es la excusa oficial de todas las rupturas entre famosos, porque es lo que ha sucedido también entre el jugador de los Phoenix Suns y la modelo, ya que por lo visto han visto imposible cuadrar tiempos entre ellos en sus apretadas agendas. Pero a Kendall no la hemos visto muy afectada cuando asistió este pasado 15 de noviembre al concierto que dio su gran amigo Harry Styles en el Kia Forum de Inglewood, California, acompañada de su amiguísima Hailey Bieber y su hermanísima Kylie Jenner. No se sabe muy bien si su felicidad y alegría es porque sabía que después se vería con su ex, por el cual fue obvio que estuvo pillada por él. No, I actually don't only date basketball players if anyone's ever done their research. But O porque realmente es una fan más del cantante. What's happening in this? El caso es que casualmente ambos han roto con sus respectivas parejas, que a su vez comenzaron con ellas al mismo tiempo y unos pocos meses después de que ambos tuvieran esta cierta tensión entre ellos. A Kendall se la ha podido ver estos días tranquilamente a lomos de su caballo, el cual no creo que sea el bebé que dijo en la segunda temporada de las Kardashian. Dios mío. ¿Qué? Voy a tener un bebé. Caballo. Madre mía. Lo cual fue una de las cosas que no mencioné porque en esos días me es imposible incluir todo, obviamente, con la cantidad de edición que me lleva, ya sabéis. Kendall ha dicho, estoy embarazada. No, me ha mandado un mensaje, tenemos un embrión. Puedo estar diciendo una burrada o que realmente sea el mismo nuevo retoño en su pequeña familia. Ya que no sabemos si lo de su maternidad se aplaza o cancela directamente por su apretada agenda como modelo. ¿Dónde hago pis? ¿En serio? Estoy vaciando la cubitera ahora mismo. Dios, es una locura que suceda esto. Por su estilo de vida tranquilo. You're awake. I just needed some Kendall vibes. I'm sorry. I'm so nervous. O porque realmente no ha encontrado a la persona adecuada. O quizás ya la encontró y está esperando el momento oportuno. Lo cual tampoco tiene por qué ser pronto, porque con 27 años sigue siendo muy joven para ello. Es una de las películas que me estoy montando en la cabeza, pero que seguro que muchos seguidores de Kendall lo han pensado ya. Lo que sí está claro son los rumores de que se han podido volver a verse solo como amigos o se han aprovechado de darse un homenaje después de tanto tiempo separados. Por parte de algunos fans del cantante no están para nada contentos con esta idea. Ya sabéis que ellas van arrancando odio por donde pasan. Siento que haga lo que haga, me critican. Y puede que tal presión también fuera uno de los motivos por los que prefirieron mantener su rollito en secreto durante tanto tiempo. Y que con los años puede que decidan dar otro paso más allá que un simple solo amigos. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que son solo motivos muy buenos de chisme? ¿O que está más claro que el agua el que volverá a haber rollito entre ellos? Me encantaría saber tu opinión en comentarios y si te ha gustado o entretenido ya sabes, dale un like para yo saberlo y haceros más vídeos como este. Y como siempre, gracias por estar ahí.